Vamos a hallar la gráfica de la función cuadrática. Primero identificamos los valores de la a, que es el número que acompaña a la x al cuadrado. A en este caso vale 1. B es el número que acompaña a la x, que es menos 6. Y c es el número que está solo, es decir, en este caso es 5. Primero hallamos el vértice. El vértice tiene coordenadas h, k. Para hallar la h, siempre utilizo esta fórmula. Es decir que h es igual a menos b es menos 6 sobre 2 por a. A en este caso vale 1. Es decir que h es igual a menos por menos más 6, 2 por 1, 2. H es igual, haciendo la división, 6 dividido entre 2, 3. Para hallar el valor de la k, siempre hallamos la imagen del número que hallé para la h. En este caso, el valor que hallé para la h fue de 3. Es decir, que hallo la imagen de 3. Para ello, escribo esta primera ecuación y donde haya una x, coloco el 3. Este 6 continúa igual por x vale 3 más 5. 3 al cuadrado, 9. 6 por 3, 18. Más 5. 9 menos 18, menos 9. Menos 9 más 5, menos 4. Es decir, que el vértice es 3, menos 4. Este primer valor lo ubico sobre el plano cartesiano. 3 a la derecha, 1, 2, 3. Y 4 como es negativo hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Ubico este punto que es el vértice. Como la a es positiva, la parábola abre hacia arriba. Si la a fuera negativa, abriría hacia abajo. Segundo paso, hallar las intersecciones. Primero hallo la intersección con el eje Y, es decir, con esta línea de acá. Para ello siempre hallo f de 0. Escribo f de 0 igual, y donde haya una x coloco un 0. Aquí reemplazo esta x por 0 más 5. F de 0 es 0 al cuadrado, 0. 6 por 0, 0. Más 5. Es decir, que f de 0 es 5. Este valor que determina acá lo ubico sobre el eje Y. Como 5 es positivo, 1, 2, 3, 4, 5. Marco ese punto siempre sobre el eje Y. Hallamos las intersecciones con el eje X, utilizando la fórmula cuadrática. A es el número que acompaña a la x al cuadrado, que en este caso es 1. B, el que acompaña a la x, menos 6. Y C es el término independiente. Reemplazo en la fórmula. Es decir, donde haya una b, coloco menos 6. Este menos continúa porque es el menos de la fórmula. Y b vale menos 6. Más o menos la raíz b al cuadrado. B es menos 6 al cuadrado. Menos 4 por a,
que en este caso vale 1, por c, que vale 5, sobre 2 por a, pero a es 1. Y efectúo las operaciones respectivas. Menos por menos más, 6 más o menos raíz de 6 al cuadrado, 36, siempre queda positivo y se multiplica 6 por 6, menos, hacen la multiplicación 4 por 1, 4 por 5, 20, sobre 2 por 1, 2. Seis más o menos 36 menos 20, 16 sobre 2. Y esto es igual a 6 más o menos, la raíz de 16 es 4 sobre 2. Cuando hayan hallado la raíz, distribuyen el más y el menos en las dos raíces. 6 más 4 sobre 2. Y la otra raíz es 6 menos 4 sobre 2. 6 más 4, 10 sobre 2. 6 menos 4, 2 sobre 2. Es decir, que una raíz es 10 dividido entre 2, 5. Y la otra raíz es 2 dividido entre 2, 1. Estos valores los ubico sobre el eje X. X5, como son positivos, a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Y la otra raíz es 1. Es decir, que ese punto lo marcan acá. Y el último paso es unir esos 4 puntos a mano alzada. Y en este caso esta es la gráfica de esta parábola. La función cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. La principal característica es que el grado de la ecuación es 2, es decir, que hay una x al cuadrado. En este caso, a es una constante, que es el número que acompaña a la x al cuadrado. B, en este caso, es menos 4. Y c es menos 1. Estos valores los vamos a utilizar para graficar posteriormente la función. Para graficar la función vamos a seguir una serie de pasos. El primero es hallar el vértice. El vértice es este punto en el cual la parábola abre hacia arriba o puede también abrir hacia abajo dependiendo del signo de la letra A. En este caso, como el 2 es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y para ello vamos a utilizar una fórmula. El vértice lo voy a llamar h, k. Y voy a hallar primero la h. H es igual a menos b sobre 2a. Esta fórmula es para hallar la primera componente. Reemplazo. B es menos 4. Este signo continúa y B en este caso vale menos 4.
y en la parte de abajo 2 por A es en este caso 2. Esto va a ser igual menos por menos más 4, 2 por 2, 4. Es decir que H es igual a 1. El vértice tiene coordenadas h, k, y con la fórmula anterior hallé el valor de la h. Ahora debo hallar el valor de la k. Para hallar el valor de la k, hallo f de 1. Es decir, que escribo esta ecuación y donde haya la x coloco en este caso un 1. Este 4 y x en este caso vale 1. Y efectúo las operaciones. Primero se hace la potenciación 1 por 1, 1, 4 por 1, 4, menos 1, 2 por 1, 2, menos 4, menos 1, 2 menos 4, menos 2, menos 2 menos 1, menos 3. Y este corresponde al valor de la k. Es decir que el vértice es h, que es 1, y k, que lo acabo de determinar, que en este caso es menos 3. Este valor lo ubico ya en el plano cartesiano. 1 a la derecha y como 3 es negativo, 3 hacia abajo. Este punto de acá es el vértice. Y como esta es positiva, la parábola debe abrir hacia arriba. Segundo paso, hallo las intersecciones con los ejes. Las intersecciones son los puntos de corte tanto con el eje X como con el eje Y. Primero voy a hacerlo para el eje Y, es decir, este eje de acá. Para ello, hallo f de 0. F de 0 es escribir esta ecuación y donde haya una X coloco un 0. Esta X la reemplazo por 0 menos 1. Y realizo las operaciones. 0 al cuadrado, 0. 4 por 0, 0. 2 por 0, 0. El resultado es menos 1. Es decir, que esta parábola corta al eje Y en menos 1. Ubican el punto sobre el eje. Para hallar las intersecciones con el eje X, es decir, con esta línea de acá, utilizamos la fórmula cuadrática. Entonces recuerden, A es el número que acompaña a la X al cuadrado, en este caso 2, B es menos 4 y C es menos 1 en ese orden. Reemplazo en esa fórmula. Entonces menos B es menos 4 más o menos B al cuadrado. B es menos 4 elevado al cuadrado menos 4 por A por C. C es menos 1. Y esto sobre 2A. A es 2. Y efectúo las operaciones. Menos por menos más
4 más o menos menos 4 al cuadrado. Recuerden que al elevar una cantidad negativa al cuadrado se vuelve positiva. 4 por 4, 16. Y efectuar esta multiplicación. Menos por menos más 4 por 2, 8 por 1, 8 sobre 4. 4 más o menos 16 más 8, 24 sobre 4. Hallo la raíz cuadrada de 24 en la calculadora es 4.8 sobre 4. Es decir que es 4 más 4.8 sobre 4. Y la otra raíz la toman con negativo. Es decir, este más o menos lo distribuyen para las dos raíces. Esta raíz la voy a llamar x sub 1 y esta raíz x sub 2. Y haciendo las operaciones, 4 más 4.8 es 8.8 sobre 4. Es decir, que una raíz es igual a 2.2, efectuando esta división. 4 menos 4.8 es 0.8 negativo sobre 4. Y efectuando la división, la otra raíz es menos 0.2. Estos dos valores los ubico sobre el eje X, es decir, 2.2 es 1, 2 y por acá, ¿cierto? Y menos 0.2 va a quedar ubicado por acá, cerquita del eje Y. Ya después de que ubiquen estos 4 puntos, los unen a mano alzada. No lo pueden hacer con regla porque no es una función lineal. Y esta gráfica, recuerden que se llama una parábola.